Bienvenidos al canal La Fortuna de los Valientes. En esta ocasión, exploraremos un tema histórico oscuro y perturbador, la Unidad 731. A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que la humanidad ha enfrentado sus peores instintos y ha llevado a cabo atrocidades inimaginables. La Unidad 731 es un ejemplo de ello. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el contexto del conflicto entre Japón y China, la Unidad 731 fue una división del ejército imperial japonés dedicada a realizar experimentos científicos en humanos. Estos experimentos fueron atroces y dejaron una profunda cicatriz en la historia. A continuación, exploraremos 10 de los experimentos más notorios llevados a cabo por la Unidad 731. Experimento de congelación. Uno de los experimentos más horrendos realizados por la Unidad 731 fue el de congelación. En estos procedimientos, los prisioneros eran sometidos a condiciones extremadamente frías para estudiar los efectos del congelamiento en el cuerpo humano. Los investigadores buscaban comprender cómo reaccionaba el organismo ante el frío intenso y qué daños se producían en los tejidos. Los prisioneros eran expuestos a temperaturas glaciales durante periodos prolongados, lo cual provocaba congelación en diferentes partes de sus cuerpos. Esta congelación resultaba en daños irreversibles en los tejidos, congelación de órganos vitales y, en última instancia, la muerte. Los experimentos de congelación eran una demostración atroz de la crueldad y la falta total de consideración hacia la vida y la dignidad de los seres humanos. Experimento de vivisección, uno de los procedimientos más espantosos llevados a cabo por la Unidad 731 fue la vivisección. En estos experimentos, los prisioneros eran sometidos a cirugías sin anestesia mientras estaban completamente conscientes. Los médicos realizaban incisiones en sus cuerpos para estudiar los órganos internos y observar cómo funcionaban en condiciones extremas. Estas prácticas inhumanas eran extremadamente dolorosas y causaban sufrimiento indecible a las víctimas, quienes no recibían ningún tipo de alivio o atención médica después de los procedimientos. La vivisección era una muestra extrema de la falta de consideración por la vida y la dignidad humana y dejaba secuelas físicas y psicológicas irreparables en los prisioneros. Experimento de propagación de enfermedades. La Unidad 731 llevó a cabo experimentos en los que los prisioneros eran deliberadamente infectados con enfermedades mortales, como la peste bubónica o el anthrax. El objetivo era estudiar la progresión de estas enfermedades en el cuerpo humano y evaluar métodos para su propagación y control. Los prisioneros eran expuestos a patógenos letales y se les negaba cualquier forma de tratamiento, lo que resultaba en sufrimiento y muerte. Estos experimentos inhumanos no solo causaron un sufrimiento inimaginable, sino que también tuvieron consecuencias devastadoras para la salud pública. Las enfermedades propagadas en comunidades y campos de prisioneros causaron estragos, llevando a la muerte masiva y dejando un legado de dolor y trauma en las víctimas y sus familias. Experimento de armas biológicas. La Unidad 731 desempeñó un papel activo en el desarrollo de armas biológicas letales. Los investigadores llevaban a cabo experimentos en los que liberaban deliberadamente agentes patógenos en comunidades y campos de prisioneros para estudiar su efectividad y los efectos que tenían en el cuerpo humano. Estos actos maliciosos resultaron en la muerte y el sufrimiento masivo de miles de personas. Además de las víctimas directas de estos ataques biológicos, las enfermedades propagadas afectaron a comunidades enteras, causando devastación y dejando un legado de dolor y trauma. Estos experimentos atroces demostraron hasta qué punto la Unidad 731 estaba dispuesta a ir para obtener información y desarrollar armas letales, sin importar las consecuencias para la vida humana. Experimento de cambio de género. Dentro de la Unidad 731, se llevaron a cabo experimentos inhumanos en los que los prisioneros eran sometidos a procedimientos de cambio de género sin su consentimiento. Los investigadores buscaban estudiar los efectos psicológicos y fisiológicos de estas intervenciones forzadas. Las víctimas eran sometidas a operaciones quirúrgicas invasivas y a tratamientos hormonales sin ningún respeto por su integridad física y emocional. Estos experimentos causaban sufrimiento indescriptible a los prisioneros, dejando cicatrices permanentes tanto en su cuerpo como en su psique.
Este tipo de experimentos violaba la ética médica básica y mostraba la total falta de respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas. Experimento de resistencia a la presión. En otro de los experimentos sádicos llevados a cabo por la Unidad 731, los prisioneros eran sometidos a cambios bruscos de presión atmosférica para simular las condiciones de altitud extrema. Los investigadores buscaban entender cómo reaccionaba el cuerpo humano a la falta de presión o a cambios repentinos en ella. Estos experimentos sometían a los prisioneros a condiciones extremas, lo cual causaba daños graves en los oídos, los pulmones y otros órganos. Los sujetos experimentales sufrían lesiones dolorosas e incapacitantes, y algunos incluso perdían la vida debido a los efectos adversos de estos procedimientos despiadados. Experimento de vivienda en condiciones extremas. La Unidad 731 llevó a cabo experimentos en los que los prisioneros eran confinados en cámaras herméticas sin ventilación ni acceso a agua o comida durante periodos prolongados. Estas cámaras imitaban las condiciones de encierro y privación extrema a las que podrían estar expuestos en situaciones de guerra o cautiverio. Los prisioneros eran privados de lo más básico para la supervivencia humana, lo que resultaba en una agonizante muerte por deshidratación y hambre. Estos experimentos brutales no solo violaban los derechos fundamentales de los prisioneros, sino que también dejaban en evidencia la crueldad y la falta de humanidad de quienes los llevaban a cabo. Experimento de armas químicas. La Unidad 731 también realizó experimentos en los que los prisioneros eran expuestos a sustancias químicas tóxicas para probar su efectividad y estudiar los efectos en el cuerpo humano. Estos experimentos constituían una violación atroz de la integridad física y la dignidad de los sujetos de prueba. Los prisioneros sufrían una variedad de enfermedades y lesiones graves, incluyendo quemaduras químicas, intoxicaciones y daños irreversibles en el sistema respiratorio y nervioso. Estos actos de barbarie demostraban una vez más la total falta de consideración por la vida humana y la crueldad inherente de los perpetradores. Experimento de resistencia a enfermedades infecciosas. La Unidad 731 llevó a cabo experimentos en los que los prisioneros eran deliberadamente infectados con enfermedades infecciosas, como el tifus y la malaria, para estudiar la resistencia del cuerpo humano a estas enfermedades y desarrollar tratamientos o vacunas. Los prisioneros eran expuestos a patógenos letales y se les negaba cualquier forma de tratamiento, lo que resultaba en sufrimiento y muerte. Estos experimentos inhumanos no solo causaban un sufrimiento inimaginable, sino que también tenían consecuencias devastadoras para la salud de los prisioneros y la propagación de enfermedades en las comunidades circundantes. Experimento de esterilización forzada. En un acto de crueldad extrema, la Unidad 731 llevó a cabo experimentos de esterilización forzada en los prisioneros. Los investigadores buscaban desarrollar métodos para esterilizar a individuos sin su consentimiento, con el fin de controlar la población y eliminar grupos étnicos específicos. Estos procedimientos invasivos y despiadados dejaban a las víctimas incapaces de tener hijos y violaban su derecho básico a decidir sobre su propia reproducción. Estos experimentos demostraban la depravación y la falta total de respeto por los derechos humanos más fundamentales. Espero que esta ampliación de cada punto te haya proporcionado una comprensión más completa y detallada de los horrores cometidos por la Unidad 731. Es importante recordar y aprender de estos eventos oscuros para asegurarnos de que nunca se repitan. Por cierto, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Fortuna de los Valientes para que puedas ver nuestros próximos videos. Hasta luego.